correo la invitación para la de dentro de 8 días. Sí, bueno, y también tenemos una charla el próximo jueves, que es la de servicios ciudadanos digitales, que la hacemos también en alianza. Luego les compartimos la información a través de la base de datos. Correcto. Muy bien. Esperemos entonces un minutico a Juliana para que iniciemos. Ahí se volvió a conectar. A ver, Juliana, si nos escuchas. Yo no la veo conectada. En el De chat. hecho, ya hay El chat una dice que se primera conectó. y hay una primera pregunta por acá de Manuela Palacio y nos dice que cómo puede recibir toda la información de las próximas charlas. Sí, yo le estaba contestando que yo no sé si está en la base de datos. Manuela, ¿cómo recibiste la invitación a esta? ¿O nos pasas la información de correo electrónico y te adicionamos en la base de datos? Ah, hay alguien que me escribe por WhatsApp que está esperando que le den ingreso a la sesión. Johan. Voy a mirar si hay alguien pendiente por acá. No veo a nadie pendiente. Pero en este momento no hay nadie pendiente. Joana, ¿a ti te aparece? No. No, Manuela, no hay nadie pendiente. Aquí te voy a decir por acá por WhatsApp. Que vuelva a darle al enlace y estamos pendientes de agregarlo. Aquí contestó Manuela que fue que por WhatsApp se lo envió un amigo. Claro, tranquila Manuela que ya va a tomar dato. Si me puedes decir de también la empresa sería muy bueno. Bueno, no sabía que era aliado IT, pero perfecto, no hay problema, ya cualquiera Santiago o Sebastián te pasan el dato, pero te agregamos en la base de datos. Bueno, parece que Juliana tiene problemas, aunque en el chat dice que Julián se unió a la reunión. Ah, ya Natalia pudo entrar. Arián, no sé si estás por celular, por teléfono con Juliana. Le escribí, me dijo que se estaba conectando, sí.
porque en el chat dice que se unió a la reunión, pero no la... Pero los asistentes, no la veo todavía entre los asistentes. Vamos a ver aquí. Marica, usted fue el que comenzó a decir que a mí no me importó nada, que no he hecho nada por usted. Alguien por ahí con un micrófono abierto. Reducción de la expectativa de intimidad. Uy, sí. Bueno, a ver, crucemos los dedos. Ahora ha pasado. Ah, bueno, Manuela, me alegra mucho, no sabía. Y muy bienvenida por acá. Bueno, qué pena con ustedes la demora, pero la conferencista invitada pues, primero se unió y estaba como entrecortado y nos dijo que iba a hacer un cambio de red y estamos esperando que vuelva a aparecer. Démosle un minutico a ver. Aquí me está diciendo que está cambiando de equipo porque no le ha dado conexión. Entonces esperemos. Qué pena, pero les pedimos un poquito de paciencia. Todo este tema de las conexiones. Por aquí me están escribiendo algo.
todo este tema de los webinars y teletrabajo siempre nos ha dado un poquitico de trabajo acostumbrarnos, pero ahí vamos aprendiendo. Pero no sé qué pasará. Aprendiendo y acostumbrándonos, porque Sí, yo creo Acostumbrarnos. que en el futuro ya será muy exótico reunirnos presencialmente. Obviamente seguramente va a ser así. advirtiendo la magia que tiene la presencialidad, pero ya serán otros factores que permitirán que utilicemos más la tecnología, los desplazamientos, la contaminación, etcétera, etcétera. Yo les voy a ir escribiendo aquí la dirección electrónica del webinar que vamos a hacer sobre servicios ciudadanos digitales, que tiene que ver con esto que estamos hablando en el sentido de, déjenme ya pego ahí la dirección, de cómo también el Estado está buscando fortalecer ese relacionamiento con el ciudadano y que ha acelerado los planes y las políticas de gobierno digital. Ahí les puse el enlace, por ahí se pueden registrar. Es el próximo jueves, creo que de 5 a 6. Y por ahí les enviamos la dirección de acceso también por Team. Ah, claro, el enlace lo acaba de poner Arián por el chat, no en la Sí, ahí pantalla, lo sino puse por en el el chat. chat. No que abran el chat y ahí lo ven. Y ahí van al sitio, se registran y por ahí les llega la información. Bueno, ya se unió Juliana. Hola Juliana, ¿nos escuchas? Juliana, ya te vemos. Vamos a ver si te podemos escuchar. Aló, hola. Sí, ya te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la espera. Pero entonces, ya que estás ahí, por favor, Arián, haces una introducción. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Ricardo, disculpen un poquito el atraso, pero la tecnología y el alto consumo de ancho de banda que tenemos por estos días a veces nos juega malas pasadas, pero bueno, aquí estamos. Bueno, para ganar tiempo les presento a Juliana Trujillo. Juliana es psicóloga, consultora desde hace 27 años en gestión humana. Además, tiene una gran experiencia con el mundo tecnológico en la medida que tiene un portal web que se llama De Talento, dedicado a la selección, evaluación de personal, y junto con su socio Álvaro lo han venido desarrollando, incorporando inteligencia artificial, y la razón por la cual la invitamos es, además de su experiencia, para que nos compartiera algunos consejos, prácticas, experiencias sobre cómo manejarnos, cómo relacionarnos ante esta pandemia en el marco de las relaciones laborales, las relaciones humanas a través del teletrabajo. Entonces, para no quitarle espacio, le damos la palabra a Juliana y bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación, Juliana. Arean, equipo de trabajo, muchísimas gracias pues por su paciencia. Como bien dice, sí, el tema del consumo de internet es complejo, pero bueno, todo tiene una solución afortunadamente. Es un tema muy interesante que logremos hablar de clima organizacional porque realmente es un tema que apremia y digamos que en condiciones normales, evidentemente, sigue siendo un tema álgido en procesos de gestión humana, pero en este momento cobra un poco de importancia, no solamente por el concepto de cómo nos estamos situando en el modo COVID,
sino porque esto implicó un cambio sustancial en la vida de todas las empresas y de todas las personas y a nivel global. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que estos son temas que no son solamente para estos 50 días, 60, 70, sino que de ahora en adelante hay que contemplarlo con su debida importancia. Empecemos por hablar qué es clima organizacional, que yo pienso que eso nos pone en contexto y me gustaría hablarles un poquito de esa contextualización para que demos información que la gente no solamente se lleve tips, sino que también de pronto genere preguntas. Empecemos entonces porque el clima es la percepción que tienen los empleados sobre sus condiciones laborales. Entonces, oigan bien la palabra, es percepción. Entonces, de ahí que tenemos que tener muy presente que para un empleado percepción puede ser un ambiente propicio para trabajar, puede ser que se sienta satisfecho porque puede ejercer su rol, puede ser las relaciones interpersonales. Bien saben que este es un grueso importante porque a la luz de las relaciones interpersonales en clima laboral evaluamos liderazgo, y liderazgo no solamente como que tengo un jefe que me acompaña, no, es que es el que me acompaña desde una magnitud porque es igualdad al trato, es amabilidad, es retroalimentación, es ayudarme a crecer, es darme oportunidades. Entonces el liderazgo cobra un nivel de importancia muy alto en conceptos de clima. Sentirme productivo, sentirme que soy aportante a la dinámica empresarial. De hecho, a la luz del clima laboral, además de relaciones interpersonales, siempre se evalúa trabajo en equipo. Entonces, que independiente de que yo trabaje solo o trabaje acompañado, pues de alguna manera yo esté participando a otros en la construcción de un objetivo común. Las relaciones interpersonales entre empleados y el civismo como tal, independiente de que tengamos modelos de empresas tan distintos, todos tenemos un protocolo. Entonces, evidentemente, si todos nos alineamos y nos parecemos a esa cultura, mucho mejor. Ahorita también están evaluándose la formación y el desarrollo. Entonces, miren que a la luz de las relaciones interpersonales, aparecen unos temas que hace 50 días también eran importantes, pero ahora que estamos en casa nos damos cuenta si nuestro líder realmente asume el rol de liderazgo con todo su equipo de trabajo, generando confianza, empoderamiento. Cuando nosotros hacemos selección de personal, lo primero que hacemos es mirar cuáles son las competencias del cargo a la luz de la estrategia del negocio. Pero también miramos qué características tiene ese jefe para que haya una cohesión grupal. Y es muy simpático. Si no todos, la mayoría piden que sean personas empoderadas, proactivas, que superen la milla, pero nos estamos dando cuenta que ahora bajo condiciones de teletrabajo, resulta que la persona no la sueltan, están todos constantemente monitoreándola, le piden informes sobre los informes y pues obviamente eso hace que el empleado se sienta inconforme. Pienso que voy a hablar mucho de líder y la verdad no estoy hablando solamente del líder inmediato, sino que estoy hablando de toda la cadena de liderazgo, porque finalmente es una cultura empresarial que normalmente se tiene. Partamos de la base de que un líder administra procesos y administra personas. Entonces, desde ese punto de vista, no es solamente el jefe que está pidiendo la tarea, sino el jefe que también está hablando conmigo, que se da cuenta qué es lo que yo necesito, se da cuenta de mis habilidades, de mis conocimientos, de cómo estoy creciendo para que me haga sentir parte de esa empresa. Entonces, de ahí que hoy estamos buscando líderes motivadores y no poquito, mucho. Estamos buscando líderes que nos enseñen a ser líderes de proyectos también, que yo no soy la líder del equipo, pero que a mí me asignen una responsabilidad y me digan usted es la dueña del tema durante el proyecto. Entonces me está enseñando y me está formando para más adelante. Se buscan líderes con empatía, que se ponga en mi lugar, que yo perciba que me entiende mi dinámica, ¿cierto? Líderes que escuchen, líderes que tengan sentido del humor. Recordemos que ahorita estamos trabajando con gente de todas las generaciones. O sea, en una misma empresa podemos tener todas las generaciones, baby boomers, generación X, Y, Z, centennials, en fin. Entonces, este jefe tiene que adaptarse a todos esos contextos. De ahí la insistencia en el estilo de liderazgo.
Hay compañías que dicen, bueno, yo no soy líder de personas, pero es el único dueño del tema, entonces él tiene que tener un liderazgo con toda la compañía para poder proyectar, digamos que la ascendencia frente a un tema en particular. Cuando ya se manejan esos estilos de liderazgo claros, ¿eso en dónde se va a evidenciar? Se va a evidenciar en una dinámica de relaciones, se va a evidenciar que yo estoy en teletrabajo, pero que yo tengo una comunicación con mis compañeros en diferentes áreas según como las necesito. Se va a evidenciar en que mi jefe me entiende que mi trabajo necesita horas donde debo estar concentrado, que el WhatsApp me estorba, que el correo electrónico, que la llamada telefónica, en fin. Entonces, eso implica que yo necesite espacios tranquilos y tengo que tener una agenda de trabajo, como también hay espacios colaborativos. Por ejemplo, en el caso de las ingenierías y particularmente de los que trabajan desarrollo o los financieros también, hay ciertas profesiones que necesitan el espacio individual. Por ejemplo, en el ECAR que ustedes montaron, que me pareció espectacular además, hay un escritorio y yo decía, claro, ese es el modelo de muchas personas que ni siquiera están frente a una ventana, están frente a una pared porque necesitan altos niveles de concentración. Yo particularmente soy psicóloga, entonces yo necesito las ventanas, pero evidentemente mis momentos de concentración son en cortos periodos de tiempo porque tengo un porcentaje más alto relacional. Entonces, si mi jefe me entiende eso, tiene claridad en que debo tener una agenda de trabajo ajustada a esas características. También es importante anotar que cuando uno conforma equipos de trabajo, es en diferentes áreas. Pongo un ejemplo. Gestión humana se tiene que reunir con estadísticos porque resulta que estamos graves de ingenieros de sistemas o de desarrolladores y resulta que es un perfil muy demandado en este instante y no los encontramos. Entonces uno piensa, hombre, ¿no será que es interesante que se junte gestión humana, se junte el área de desarrollo, hagan un estudio, un análisis de datos, una analítica, como la llaman ahora, y si el volumen es muy alto, un big data, que diga, venga, saquemos un perfil, nos unimos con mercadeo y lanzamos una estrategia de mercadeo, en este caso para atraer talentos? Eso hoy está de moda. Entonces, evidentemente, la conformación de equipos de trabajo nos va a permitir el ser multidisciplinarios, y eso lo debe saber mi jefe. No hace mucho, ahora por ahí un mes y medio, hice un proceso de selección para un liderazgo de gestión humana, y el foco era encaje cultural, el foco era que se parezca a nosotros, el foco era que tuviera sensibilidad porque era es un fondo de empleados. Entonces toda la entrevista se focalizaba en la cultura. Entonces de ahí que yo hablo de que sí, hay que darle el protagonismo al líder, porque el líder tiene el nivel de responsabilidad más alto, pero es un concepto cultural. Hay normas típicas, yo creo que no, de todas maneras, aunque estemos en momentos de cuarta revolución y en fin, y todo el concepto pues digital que nos acompaña, hombre, tengamos presente que en condiciones de teletrabajo hay que tener respeto, amabilidad, protocolo. No está bien que yo esté dando una conferencia, una clase, una reunión laboral y el otro esté en condiciones que no sean de trabajo. Hay que tener comunicación asertiva. Los correos electrónicos a veces no están bien escritos, o obviamente no tienen florecitas, pero uno sí nota malestares. Entonces, qué importante que la gente tenga el concepto de la cortesía, aún en correos electrónicos, la puntualidad, la presentación personal, la limpieza, hablar solamente del negocio, reuniones que no permiten sino 40 minutos, entonces concentrémonos en negocio. Entonces, optimizar los tiempos por el respeto a toda una comunidad de trabajo. Estamos en la era de la confidencialidad, estamos en la era de compartir conocimientos, este es un ejemplo de ello. Entonces, yo creo que estamos implementándolo a la luz del clima, pero también que tengamos claridad en el concepto de que esto es un engranaje institucional y que si yo no soy jefe, pero yo noto que mi jefe tiene poca cercanía a los estilos que yo estaba planteando ahora, hombre, acompañémoslo, él también sufre, él también tiene angustia, él también tiene un estilo de personalidad que probablemente sea controlador
y te esté mandando mucha tarea y tú le tengas que decir, espere un momentico, organicemos plan de prioridades. Finalmente el colaborador lo que le hace al jefe es ayudarlo a cumplir sus logros y así sucesivamente, para que también seamos cuidadosos con esos deditos que a veces van para el frente, porque cuando yo juzgo hacia allá, pues estos 3 deditos vienen para acá. Entonces todo se concentra mucho en relaciones interpersonales. Hay una particularidad cuando hablamos de clima, y les comento esto porque me llamó mucho la atención. Hay un documento reciente que está llegando en los temas de gestión humana de una compañía que se llama Mercer. Si la pueden buscar, muy interesante para los que seamos líderes, independiente de los procesos, pero muy especialmente para niveles gerenciales y líderes de gestión humana. Y me llevo la sorpresa de que están en una investigación supremamente interesante acerca de lo que está significando el comportamiento ahora de pandemia, pero también amarrado a todo lo que implicaba toda la digitalización. Entonces encontramos que las personas, y les voy a dar datos como muy precisos, dicen que se vincularían 7 veces más fácil con aquellas empresas con las cuales sienten empatía, que la empresa se interese por mis necesidades, que la empresa motive y jalone el crecimiento laboral, que la empresa haga lo correcto para la sociedad. Entonces, si esa empresa tiene esas características, yo correría para esa compañía. Hay otro ingrediente y es empresas enriquecedoras, que apoyen el aprendizaje, el crecimiento y ser parte del impacto empresarial. ¿Eso qué significa? Que independiente que yo esté en un cargo de base, pongamos una secretaria, recepcionista, en fin, o esté en el nivel gerencial, analistas, mandos medios, que sepan cuál es su aporte a la razón de ser del negocio. Muchas veces la secretaria o la recepcionista no sabe cuál es su aporte. Yo a veces hago actividades con equipos de trabajo y cuando hago esa pregunta, pues difícilmente se aprende la misión de la empresa, pues difícilmente se aprende la misión de su cargo, o no lo tienen, o simplemente es una redacción protocolaria. No, lo que pasa es que hay que identificar que si mi trabajo aporta la razón de ser, ¿qué le sucede a esa persona que no recibe la llamada del cliente importante que estaba esperando durante todo el día? Entonces, en la medida en que la persona conozca cuál es el impacto que tiene su trabajo frente al objetivo de compañía, eso genera sentidos de pertenencia y mejora también el clima laboral. Buscan empresas que apoyen los cambios, buscan empresas que, esa me pareció muy interesante, que sean empresas eficientes, y cuando hablaban de eficientes, ellos plantean que hagan sentir a la persona empoderada, que haya un estilo de liderazgo participativo, que no le aumentemos la atención a la atención propia del cargo. De hecho, se está proponiendo que bajemos un poquitico este montón de líderes y más bien seamos coequiperos y aparece el liderazgo por conocimiento. Hoy tú sabes de un tema, yo soy tu colaboradora y mañana turnamos. En algunas compañías se hace, pero la idea es como generalizarlo. Se buscan empresas que tengan herramientas digitales para capacitación y desarrollo. La gente está necesitada de conocimiento, está ansiosa por saber más, está a veces hasta estresada cuando entra a un dominio que no conocía y se siente cortico en el aprendizaje. Buscan que los líderes de gestión humana seamos más integrados, que no solamente seamos labores administrativas, no, que nos acerquemos a la estrategia del negocio. De hecho, es muy interesante observar que hayan empresarios, gerentes que no tengan la gestión humana sentada en la silla del comité gerencial. Y yo pienso que ese solo hecho ya te da el impacto de gestión humana. Si un jefe dice, porque este equipo de trabajo funciona al 100 y este no, yo tengo que tener la solución. Si a mí me dice usted qué estima, qué tipo de personas vamos a necesitar para el crecimiento en la zona LATAM, Latinoamérica, ¿qué debo tener yo preparado para él? Que él me pueda decir, de acuerdo a los estimativos, ¿qué posibilidades tenemos de una deserción laboral en el corto, mediano y largo plazo? Yo debo tener esa información. Entonces, gestión humana debe ser
un aliado para el crecimiento empresarial y no simplemente voltear papeles, que muchas compañías hacen eso. Y me los encuentro en la pequeñita y a veces también en la más grande. Buscan empresas que entiendan las habilidades. Hay gente que tiene un conocimiento, X, Y o Z, comunicadores, psicólogos, abogados, ingenieros, en fin. Pero además del conocimiento hay una habilidad que se desarrolla, que sea tenida en cuenta, que sea valorada. Buscan empresas que tengan climas de confianza. O sea que en conclusión buscan empresas que sean empáticas, enriquecedoras, eficientes y atractivas. Eso permite que cuando yo empiece a trabajar, yo pueda tener, voy a poner un ejemplo y me disculpan. Recuerden ustedes su último o actual empleo. Cuando usted arrancó su primera semana a trabajar, usted no sintió esa emoción de la oportunidad laboral. Todos sentimos esa emoción. Qué rico que tengo trabajo. Y si es la marca soñada, qué rico que estoy trabajando para esta marca. Y con el transcurrir de los días o de los meses, puede aparecer otra emoción que habla del propósito, que yo ya sé cuál es mi rol dentro de esta compañía, ya tengo la inducción, el entrenamiento, ya sé qué significan mis aportes para ella. En el mejor de los casos, tener un crecimiento con nuevas responsabilidades. Puede suceder que yo entre hoy y a la vuelta de 6 meses se generó una vacante o una responsabilidad nueva, un proyecto donde tenerme en cuenta. Eso dispara el nivel de productividad de las personas. Qué interesante que a la vuelta de otro tiempo llega mi jefe y me dice, Juliana, vos estás trabajando en este cargo, lo venís liderando, observé tu hoja de vida, vos tenés conocimientos en esto, ¿qué estás pensando para tu proyecto académico? Podemos acompañar, y acompañar puede ser dinero, pueden ser préstamos, pues, o pueden ser auxilios, o pueden ser tiempos. El asunto es que yo sienta que mi empresa me está favoreciendo mi crecimiento dentro de ella. Y no menos importante, cuando ya uno va más adelante con los años, sentirse recompensado por ese impacto que usted logró a la empresa. Entonces, a la luz del clima laboral, fíjense que hay una cantidad de escenarios que uno dice, listo, hay que dar salarios emocionales, que hoy pues están un poquitico golpeados, hay que dar comodidades para la casa si estamos trabajando en casa, hay que dar reuniones y favorecer equipos, sí, pero que todo tenga un sentido, que todo tenga una razón de ser, que esté muy enfocado a que las personas se sientan cómodas, tranquilas, para que puedan hacer sus aportes al negocio y puedan ser tenidas en cuenta. No sé si hasta donde voy tengan preguntas como para que vayamos entrando en ellas, que no tengo problema. No, no vemos todavía preguntas, pero de nuevo invitamos a la gente a que en el chat pueden escribir las preguntas para que más adelante seguramente vamos a tener tiempo y las podemos contestar. Adelante, Juliana. Perfecto. Yo ahorita planteaba que, por ejemplo, el tema salarial es un tema que hoy está muy sensible. Entonces, a la luz del clima laboral, evidentemente esto nos golpea. Es muy triste escuchar que te bajan el salario el 30 o el 40%, pero te mantienen las 48 horas laborales, pero además de eso te firmas una cláusula de que no puedes trabajar por fuera de tu contrato laboral. O sea, son detalles que uno dice, ojo, pilas con la gente. Hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que ayudarle también desde su punto de vista de la economía. Entonces, el tema del reconocimiento de los incentivos, está bien que todos nos estamos ayudando, todos nos estamos acompañando, todos cedemos un poquito, pero no podemos descuidar que si la persona está en este momento desprotegida económicamente, donde su riqueza y su salud y su bienestar están en peligro, pues evidentemente la productividad de la compañía baja. Esta persona que tiene un conocimiento muy valioso se nos puede ir y la tenemos que atender, ¿cierto? Y la tenemos que cuidar. En este momento hay un porcentaje mucho más alto
más marcado en el concepto de retención de talentos que de consecución, porque es más costosa la tarea de conseguirla que de retenerla. Entonces, digamos que como un mensaje para los que seamos dueños de negocio, que tengamos la posibilidad de aportar al concepto salarial, ser cuidadosos con ellos, antes inclusive de decir bajo el 30, bajo el 20, bajo el 40, bajo el 50, ojalá hicieran estudios de curva salarial para no ir a porrear ninguno de los escenarios, ni las familias, ni las empresas. El tema de salario emocional hay que contemplarlo a la luz de las necesidades particulares. A veces se puede suceder que, a veces no, sucede que hay compañías que dicen, no, voy a dar un plan de salud, un seguro de vida para todos los empleados. Y puede pasar que hay cierta generación que no le interesa el seguro de vida, puede que al centennials no, pero puede que al que tenga 40, 50 años sí. Entonces digamos que hay que tener un menú de salarios emocionales para poder aportarles a ellos de acuerdo a sus necesidades, que es lo que están en este momento visualizando como una necesidad. A la luz digamos que la ley tiene unas características muy claras para el concepto del teletrabajo o trabajo en casa, pero pues como esto fue tan coyuntural, pues todos nos tuvimos que ir a trabajar en casa con las herramientas que pudiéramos y que fueran pues como posibles. Sin embargo, no hay que descuidar y poner sobre la mesa y no desanimarse y no desmotivarse frente al tema de tengo 3.000, 4.000 personas trabajando desde sus casas, yo qué puedo hacer inclusive tecnológicamente para hacerlas sentir cerca. Para mí, por ejemplo, ha sido cotidiano últimamente dictar conferencias acerca de salud mental. Para lograr que los equipos de trabajo estemos unidos, que se sientan atendidos. Nosotros estamos en una época muy emotivos, muy sensibles, vemos las cosas más críticas de las que son. En estos días alguien me decía, no sé cómo voy a buscar empleo aquí encerrada. Y yo, pues como lo hacía antes, encerrada, porque finalmente uno busca por internet. Entonces, claro, estamos viendo la situación más crítica, inclusive la palabra crisis empieza a aparecer en vez de verlo como una realidad. Entonces, si transformamos la realidad en una oportunidad, lo vamos a visualizar distinto y quitamos esta mentalidad de angustia que tenemos para que los equipos de trabajo sigan su rumbo laboral. Estamos muy acompañados de sistemas de gestión y eso también hay que tenerlo en cuenta. Mucho protocolo, mucho del autocuidado y yo pienso que en general lo estamos haciendo, particularmente pues acá en Antioquia, en el país, yo creo que unas comunidades más que otras, pero estamos aprendiendo. Entonces hay que plantear que finalmente el clima laboral con coronavirus o sin él tiene que seguir adelante en función de las familias y en función de las compañías. Hoy la vanguardia es esa, debemos trabajar en función de los equilibrios. Hay empresas que en este momento son textiles, ellas no venden la prenda, ellas le venden al consumidor que las prendas las hacen personas, cabezas de familia, o que la prenda la hacen con productos altamente ecológicos. Entonces, finalmente es el concepto de cómo la empresa está sirviéndole a la sociedad, que por ahí derecho tiene una productividad, claro, tiene rentabilidad, claro que sí, pero bajo un concepto social, para que se pueda mantener el clima organizacional. Yo creo que ahí, digamos que le damos una visión global al concepto de clima y podemos pasar pues a inquietudes que se puedan presentar para que aprovechemos estos espacios. Bueno, aquí sí tenemos ya, bueno, son como dos preguntas en una, pero que las voy a hacer separadas. Sebastián Arias pregunta, ¿qué estrategias utilizar para mantener el interés y la motivación en tiempos de cuarentena? No hay nada mejor que las comunicaciones, que las relaciones interpersonales. Algo que he ido identificando inclusive con mi propia experiencia últimamente, porque he acompañado empresas que están en riesgo de recortar personal y hay otras que se están sosteniendo a como de lugar y en ambos hemos hecho las mismas actividades. Y es
tratar de mantener la comunicación. Yo le invitaría a estos líderes a que se reúnan con su equipo con agendas diferentes. Una es cómo estás, o puede ser el concepto de traerle un invitado a una conferencia. Yo he sido invitada a conferencias sobre el tema de salud mental precisamente para eso. De manera anecdótica les cuento, hice unas hace poco donde yo senté al empleado con un miembro de familia. Y yo, si es su papá, si es su esposa, si es su hijo, obviamente habiendo firmado tratamientos de datos que ya los teníamos para el tema, si son menores de edad, pero siempre sentamos con una persona y hablamos qué significaba lo bueno, lo malo de trabajar en casa, qué le significaba a un empleado que su mamá prenda la licuadora en medio de la reunión, y poner todo eso en palabra favoreció que la gente como que descargara, diferente a una reunión que tiene que ver netamente con el concepto de hablar de trabajo. Eso obliga a que el líder tenga un plan de acción muy claro, no de instrucciones muy abiertas, no, tenga una agenda de trabajo, agenda compartida, para que la persona sienta confianza de que está cumpliendo con el objetivo. Apóyese mucho en gestión humana para los conceptos de las pausas activas. No estamos descansando lo suficiente, entonces la gente necesita ser tenida en cuenta para eso. Entonces, que sean agendas reales, concretas, y yo sugeriría compartir conversaciones desde la emoción y conversaciones netamente laborales, pero con una agenda clara. ¿Y la otra pregunta? Dice, ¿cómo garantizar que esa persona sí continúe siendo productiva aún estando en la casa haciendo trabajo vía remoto? El plan de acción. Es muy interesante. Yo me apoyo mucho y sugiero hacerlo, los planeadores obviamente, pero la tecnología está a la mano. Entonces, ¿qué pasa si montamos el planeador en un archivo compartido, una herramienta compartida, y todos nos vamos acompañando en tareas? Hay que tener en cuenta que lo que yo decía al principio, los líderes no solamente administran procesos, sino que gestionan personas. Voy a poner un ejemplo de vida cotidiana y pongamos un ejemplo de ingeniería incluso. ¿Cuántos ingenieros son más reservados, más callados, más introvertidos y necesitan niveles de concentración con cero ruidos a su alrededor? ¿Cierto? Hay algunos otros, no es la característica común, pero sí hay algunos que son muy extrovertidos. Entonces, eso implica que mi nivel de concentración yo lo tengo que identificar. Entonces puede pasar que yo me concentre más fácil a las 7 de la mañana y otro se concentrará a las 5 de la tarde. Entonces, a la hora de mayor nivel de concentración, hago mis tareas que me lo exigen. Pero a la hora que yo no estoy concentrado, hago reuniones. Entonces, que yo también tenga en cuenta esa característica de mi gente y que la gente también lo sepa, de tal manera que tengamos agendas de trabajo con entregables, lo que llamamos hitos. Entonces, este es el proyecto, este es el entregable, este es horario laboral, pero entonces coordinémoslo siempre de común acuerdo, porque si no, el empleado empieza a sentir rabias, maluqueras, y o no hace la actividad, o encuentra pretextos para no hacerlo, o empieza a trabajar, pero por el otro lado está buscando empleo, ¿cierto? Perfecto. Aquí hay otra pregunta, pero antes yo quería hacer un comentario. Ahora que mencionaste lo de la señora que prende la licuadora mientras yo estoy en videoconferencia, o también el que le da pena prender la cámara porque tiene desorganizada la casa, pues ya precisamente a raíz de todas esas cosas que están sucediendo han aparecido soluciones. Y les recomiendo un software que se llama CRISP, CRISP con K, K-R-I-S-P, CRISP con K. Es un software que intercepta o filtra los ruidos que están más alejados del micrófono. O sea que yo seguramente si me ladra el perro aquí al lado, la otra persona o no lo oye o lo va a oír más pasito. Y con el tema de que en la cámara en el fondo se vea no una biblioteca con los libros muy ordenados como estamos viendo en este momento,
ya tanto creo que Zoom como Teams en la versión completa tienen la opción de hacer que el fondo se vea borroso o de poner un fondo ficticio, ya sea unos que vienen predeterminados o yo puedo montar también una foto mía para que se vea como fondo. Bueno, perdón la interrupción. Entonces aquí viene otra pregunta. Me ¿Cómo tratar de encantó. establecer, sí, si alguien Sí, me iba a de hablar? pronto antes de Ya, la dale. pregunta, qué pena. Me pareció importante resaltar otra cosa adicional y muchas gracias, ya tomé el dato de Crips. Porque yo no sé si a algunos les pasará, obviamente yo soy psicóloga y por ahí dicen que cuando uno tiene un martillo en la mano todo le parece clavo, ¿cierto? Entonces para mí el tema del relacionamiento es muy importante. Entonces uno dice, hombre, ¿cómo es posible que yo voy a dar una conferencia y no me abran las cámaras, cierren micrófonos, pero no me ponga a hablar con una pantalla de computador? Soy docente universitaria también en algunos momentos y me da como un desaliento saber que no me ponen cámaras. Entonces me parece muy interesante tu comentario porque puede ser una forma de que la gente, hombre, yo me he visto para ustedes, yo me levanto, me organizo, me echo loción, así no me la sientan, pero es porque obviamente según como yo me siento, me comporto. Entonces hace parte también el hecho de la visualización. Yo invitaría, acuñando la respuesta anterior, que ojalá esas conversaciones de cómo estás, cómo te sientes, estén acompañadas de visualización, que no sea que lo pongan a uno a hablar frente a una cámara. De hecho, si es del caso, alternarlas. Bueno, la de mañana va a ser con cámara abierta y motivar a la gente a que estén bonitos, a que inclusive te tomen un café juntos, pues, que sea un tema como si lo fuera en la empresa, ¿cierto? Porque el tema de la visión favorece cercanía, como de respeto, ¿cierto? Entonces quería pues como cerrar el temita ahí. Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que mucha gente ha sentido que trabajar a través de videoconferencias o teleconferencias acostumbrados a las reuniones presenciales es un poco frío y entonces lo que está sugiriendo yo creo que hace más afables y más calientes, ¿cómo diría? Más en confianza las reuniones. Vení, sirvámonos un café al tiempo y que se vea que en la pantalla se está tomando el café. Bueno, yo no lo hago porque no tomo café, pero todas esas cosas ayudan. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo tratar de establecer buenas comunicaciones entre generaciones diferentes y mantener los objetivos o filosofía de la compañía? Y yo le agregaría que es que muchas veces uno en estas videoconferencias se da cuenta quién tiene más habilidad técnica, la juventud tiene más habilidad técnica, entonces lo descrestan a uno y uno enredado con la tecnología para poder participar se siente mal. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo establecer buenas comunicaciones entre generaciones diferentes? Un reto bien interesante y yo creo que todos llegamos como a un factor común en gestión humana y son los ambientes colaborativos, ¿cierto? Entonces, tratar de compartirnos los temas, pero yo haría una antesala antes de arrancar con el tema colaborativo con ejemplos como ese, decirle a la gente, hombre, mientras vos sos muy hábil en montar Teams, Zoom y toda la cantidad pues de plataformas que tenemos en este momento, el otro tiene un conocimiento técnico de algo, entonces plantearles que vamos a compartir conocimiento y que vamos a arrancar de coquito. Entonces, y porque finalmente el conocimiento de las otras generaciones mayores, pues obviamente el joven no ha alcanzado a ellas. Entonces, primero haría una sensibilización frente a la dinámica y haría grupos focales para intercambio de conocimientos. Hoy vamos todos a aprender Teams, hoy vamos todos a aprender Zoom, hoy vamos todos a aprender cualquier otra herramienta digital o la planeación de un proyecto. Pero yo haría grupos colaborativos en función de conocimientos donde yo le delegue liderazgo a alguien y le permita libertad para decirle su público es este, foguéese con él, de tal manera que el líder también se sienta partícipe de los aprendizajes y el colaborador sienta que yo le estoy dando responsabilidades al respecto.
prepárese para que, aunque pongamos protocolos, hombre, no usemos celulares en las conversaciones, la gente joven tiende mucho a estar en función del celular, pero podemos poner unas normas de común acuerdo al principio. El objetivo es que lo más importante es hacerlo sentir que vas a recibir conocimiento, no importa la generación, todas la necesitan, todas estamos ansiosas de nuevos saberes. ¿Alguna Juliana, otra? hola Juliana, hay una pregunta por aquí de Sebastián y te la formulo, pero la complemento. Dice Sebastián, ¿cómo establecer los límites horarios o manejar los horarios del trabajo en cuarentena para que no todo el tiempo se esté laborando? Y mi pregunta, en ese mismo sentido, hoy se viene hablando a nivel global en el mundo del derecho, en el derecho a la desconexión digital. Y antes de la pandemia, pues estaba caracterizada las relaciones laborales por grupos de WhatsApp, mensajes a cualquier hora, correos a cualquier hora, pero hoy con la pandemia se ha hecho mucho más evidente y creo que todos somos testigos de que se trabaja más, pero particularmente las personas que están en organizaciones medianas o grandes empiezan a vivir reuniones hasta altas horas, más allá de lo habitual, de lo que era el mundo físico. Entonces, ¿cómo desde las relaciones humanas o desde la gestión humana balancear y crear la conciencia sobre la necesidad que tiene la mente para desconectarse digitalmente y volver a la vida física en un entorno de familia, para que esta pandemia que se ha llevado al campo digital no se trague también esa dimensión humana de la familia? Además, Arián, porque con muchas personas con quienes yo he conversado, se quejan de que están trabajando más y les están poniendo más trabajo que en la vida normal, bueno, el normal del pasado. Correcto. ¿Se acuerdan que al principio dije, yo creo que vamos a hablar mucho le van a caer muchos temas a los líderes? Y yo pienso que es un tema de liderazgo. Y no solamente del líder inmediato, no solamente de un coordinador, de una jefatura, de una dirección, de una gerencia. O sea, yo pienso que debe ser un mandato, pues eso suena como muy autocrático, pero toca hacerlo así. O sea, de hecho, ahorita que lo planteas, el derecho a la desconexión, ya hacía poco habían salido comentarios y de todo lo que han vivido otros países de pronto europeos frente a que si usted manda un correo después de las 6 de la tarde, entra en riesgo el concepto pues también salarial. O sea, quiere decir que yo estoy trabajando más y puedo cobrar más. Aquí ya estaban implementando algunos de mis clientes el tema, pero eso estaba muy por debajo de mesa, digámoslo así, como para que no se notara tanto. Yo pensaría que debe ser una orden, una política de trabajo, porque es que no nos ganamos nada con tener la gente altamente cansada, por lo tanto insatisfecha y la para el piso. Entonces, si esto no sale porque el jefe, el líder del momento, no es capaz de tener el impacto o la ascendencia para darle instrucción y para encima de él no darle más trabajo a su gente innecesariamente, que entonces se escalone. Si no lo hace gestión humana, eso se tiene que ir a presidencia, porque a la gente hay que conservarle todos sus espacios. Bien decimos que nosotros tenemos más que otros, a veces unos quietos, unos 5 escenarios: la familia, el trabajo, los amigos, la pareja, y se me pasó una, familia, trabajo, la academia. Entonces pueden haber momentos que no estoy estudiando, pero pilas, si yo descuido mi relación de pareja, yo creo que me veo en apuros. Si yo descuido mi relación laboral, creo que me veo en apuros. Puedo que si no me vea con mi mamá todos los días, no me vea en apuros, pues me ganaré una cantaletica por ahí, pero no una manera tan crítica. Entonces, hay dos pilares fundamentales: la pareja cuando se tiene y el trabajo. Y estos pilares pueden ser desestabilizantes para el clima laboral de una persona, el clima laboral de una familia, el clima laboral de una empresa. Entonces, yo la verdad sugeriría que sea un tema de política empresarial en pro del cuidado de la salud mental, pero no solamente porque yo quiero que estés tranquilo, no, es que además de que estás tranquilo vas a ser más productivo.
Entonces yo no lo veo como que si la conciliación no funciona, se va para política de gestión humana. Listo, gracias Juliana. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? No, no veo más por aquí. Yo sí tenía una inquietud. Hemos hablado de varios temas, pero con la experiencia tuya quisiera saber, que seguramente has estado en contacto con muchas empresas, ¿en qué otros aspectos ha afectado esta situación, ese clima organizacional y la relación entre las personas? La verdad, yo pienso que en este instante estamos digo que como áreas de gestión humana, estamos muy preocupados como por 3 focos. Y es la salud de los empleados, la riqueza en términos de que no es, pues no es oculto la cantidad de despidos que se están generando en el momento. Y por lo tanto también que la empresa se está frenando para contratar más personas, se está frenando para aumentar salarios, antes al contrario quiere bajar, se está frenando para dar mayor protección en beneficios extralegales. Entonces la riqueza se está viendo afectada en los hogares y los beneficios, el bienestar más bien. Entonces digamos que estamos como con esos 3 temas en su furor, así como hoy estoy dando una charla para hablar acerca de motivación, de que no veamos el mundo tan crítico, que trabajemos la resiliencia, que si yo te evalué hace un año como una persona resiliente, este es el momento de ponerlo en evidencia. Es que yo así te busqué y así te encontré, entonces, a ver, demuestre lo que usted es capaz, usted tiene el recurso. Entonces, así como damos conferencias frente a ese tema, damos conferencias lastimosamente sobre conceptos de empleabilidad. Entonces, coger un grupo de personas y tenerle que decir, bueno, señores, nos quedamos sin empleo a partir de hoy, a buscar empleo. ¿Cómo se hace eso? Entonces, estamos abordando mucho a la gente en cómo se ve distinto. Si usted monta una convocatoria en condiciones hace 2 meses, yo montaba una convocatoria y llegaban 380 hojas de vida para cubrir una vacante. Imagínense ahora cómo estamos. Entonces, mostrándole a la gente que otras opciones hay. Así como hay sectores de la economía que se fueron al piso, hay otros que al contrario están disparados. Entonces, también miren que es un concepto de equilibrio, ¿cierto? No ver las cosas tan críticas en este instante. Si todo lo vemos críticos, pues nos fregamos todos. Entonces, está muy concentrado en eso, en la salud, en la riqueza y en el bienestar. Y todo lo que eso cobija, ¿cierto? Entonces estamos acompañando mucho familias, no solamente el empleado, sino la familia como tal, tratando como de que haya mucha comunicación constante, que ellos no se sientan aislados, que no haya un día en que el líder no se comunique con su equipo de trabajo de alguna manera. Perfecto. Pues normalmente hemos tratado de ser muy cumplidos. Claro que nos demoramos un poquitico para pensar, y entonces le robamos a los que puedan otros minuticos porque aquí hay una pregunta interesante de Carlos Manuel Rodríguez. Dice, la premisa del teletrabajo debería ser la confianza. Desafortunadamente algunas empresas y algunos jefes no han entendido esto. ¿Qué tanto se está trabajando en las áreas de talento humano sobre este tema? Yo adiciono algo, perdón, Ricardo, sobre la pregunta de la desconexión digital, la respuesta de Juliana, los líderes, pero digamos que hay alguien dentro de la organización o procesos o áreas que deben liderar eso. Frente a esto de la confianza, desde gestión humana se está trabajando en la conciencia, la alta dirección sobre este contexto que plantea Carlos Manuel, y desde gestión humana se está creando conciencia frente al derecho y la necesidad de la desconexión digital de los empleados. A ver, ambos comentarios son como muy sensibles. Se está haciendo conciencia, pero no todos toman esa conciencia. La estamos más que viviendo, yo creo que la estamos sufriendo. Antes del efecto pandemia, veníamos ya sufriendo el concepto de los valores. Tan es así que
A la luz de un proceso de selección, hay unos valores que no son negociables para ningún cargo. Nosotros tenemos pruebas psicotécnicas donde si la persona no cumple con esto de un 70-80% para arriba, corre en riesgo de ser contratada. Y hay 3 básicos: sinceridad, no diga mentiras; honestidad, si lo promete lo cumple; y la responsabilidad, bajo el concepto moral. Entonces son 3 valores que hoy cobraron, si antes era importante, hoy es crucial a la luz del teletrabajo, porque yo debo creerte a ti de que estás haciendo tu trabajo. Yo debo creer en tu palabra. Yo debo creer que son las 5 de la tarde y vos estás trabajando en el informe que yo necesito para mañana. Entonces yo diría que se está intentando crear conciencia, pero tenemos un problema grave en el tema de valores. Más marcado en las últimas generaciones, sin embargo no quiere decir pues que de ahí para atrás no las tengan algunas falencias al respecto, pero sí está más marcado en lo que yo diría que hoy es la fuerza productiva más alta, que son los millennials y centennials. Están un poco más flojos con el asunto y eso es un tema cultural. De ahí que muchos líderes, y por eso yo decía ahora, pues obviamente todo esto va enmarcado a ellos, pero nosotros también debemos ayudarles a ellos, porque los líderes han tenido que volverse muy controladores para creer que sí lo estás haciendo y lo estás haciendo bien. Yo sugeriría, mantenga los hitos, no le dé la tarea suelta a la persona y este mes tu proyecto es este y te lo pregunto el 30. No, yo trataría de mantener reuniones semanales de avances y de acompañamiento, que no lo sienta como una auditoría, sino como un acompañamiento, de tal manera que la persona tenga el ritmo. Y yo voy ya calculándole el concepto de, si no es de valores, pues al menos de método y orden. Pero le descuento, es un dolor, es un dolor que estamos viviendo en selección y yo diría que nos está poniendo en apuros para los procesos contractuales. Bueno, ok, Juliana, agradecemos mucho tan interesante charla de hoy, buenísima, con muchos tips de la vida real, lo que estamos viviendo hoy en día. Y agradecemos desde Velasco Calle Alemán, desde Infoconsulting y de la Universidad de IA por tu participación aquí en esta tertulia informática. Y a todos los asistentes igualmente, muchas gracias por acompañarnos y estén muy pendientes de las próximas charlas. Arian, Ricardo. No, yo también darle el agradecimiento a Juliana, me pareció muy interesante, y también a los asistentes. Muchas gracias y próximamente, muy rápido, les avisaremos el tema de la próxima reunión dentro de una semana. Arián. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, especialmente a Juliana. Siempre es gratificante escucharte. Bueno, y me despierta pendientes a mí. Así que muchas gracias, Juliana, y a todos ustedes, a Ricardo, a Johan, por habernos acompañado. Arián, yo voy a agregar algo. Yo siempre, en la gran mayoría de mis charlas, mis seminarios, mis conferencias, digo, si los asistentes salen preocupados, cumplí con mi misión. Claro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos deja en este corto tiempo muchas reflexiones valiosas, porque todos de alguna manera extremos, ¿cierto? O somos empleadores, somos empleados, somos prestadores de servicios y sí, además de que esto se nos vino y no estábamos preparados para nada. De acuerdo. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias, gracias nuevamente, Juliana. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Muchas gracias, feliz fin de semana si se han dado Muchas cuenta que viene el gracias. fin de semana. Para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Luego. Muchas gracias.